Pero sí, hay reacciones, hay reacciones. Y ha venido reaccionando bastante fuerte el señor jefe de bancada del Partido Social Cristiano, el señor Esteban Torres. Hace unas semanas escuchábamos cómo muy fuertemente opinaba sobre el tema del presidente, una respuesta a la pantomima y al show y al teatro que hizo Lasso, llevando a gente de no sé dónde para que presente el proyecto y la gente le diga: Lasso, viva Lasso, presidente, Lasso, presidente, Lasso, presidente. Eso fue una mamarrachada, eso fue una cosa sin sentido, señor presidente. Y fue con policías y con militares y que la gente, que no sé qué. Obviamente Luis Fernando había reaccionado y había dicho que el que le dio la espalda al país siempre y ha sido es el presidente de la República. Y lo sostiene, ¿no? El señor Luis Fernando Torres, creo que es Luis Fernando, ¿no? Pero es el hijo del señor Junior. Bueno, comentó que Lasso tuvo 10 años. 10 años para armar estrategia de todo. Y lo que hoy se revela es que precisamente es un gobierno que no ha podido ni siquiera encajar bien para poder sacar adelante el país, porque no ha podido ejecutar una política que no la supo encontrar. Criticó que tuvo 10 años hablando de bajar impuestos y lo primero que hizo fue subir impuestos. Eso se llama ser hipócrita. Y precisamente también criticó el hecho de que empiecen a dar denuncias sobre narcocandidatos sin presentar las pruebas, como una especie de amenaza de muy mal gusto que en la clase política no se puede tolerar. ¿Tienes pruebas? Denuncias. ¿Alguien cometió un hecho de corrupción? Se denuncia. No se sale a decir: ¿será posible? Por ahí me contaron que hay unos candidatos que andan así. Yo solamente quiero decir que son candidatos. ¿Pero cuáles son, presidente? Díganos, ¿cuáles son? No sé. Solamente voy a decir. Y luego dicen: vota por mí. Y luego vota por mí. Pero presidente, pruebas, porque esto es grave. No sé. Escuchemos lo que dice Luis Fernando Torres. 10 años haciendo campaña con una tesis de gobierno de no subir un solo impuesto, y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir los impuestos. Y esa incoherencia se está viendo en absolutamente todo. Tenía un equipo que criticaba el rol del Estado, que quería desaparecer el Estado, y que lo que ha hecho en estos meses, según la reforma presupuestaria, es más bien subir la masa de empleados públicos en presidencia y en Petroecuador. Entonces, creo que son las contradicciones que vemos y que han minado precisamente la credibilidad presidencial, que habrán algunas encuestas, pero las que yo he visto están bajo el 15%, sobre todo en credibilidad, que es lo importante, porque una es la popularidad, que siempre es un poco más alta, y la otra es la credibilidad, que sí se encuentra bajo los 15 puntos, entre los 12 y los 13. Pero como les digo, esa es un poco la incoherencia, ¿no? Uno siempre tiene que decir o sostener lo mismo, y si hoy está diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que salir a apoyar las labores de la policía, porque en el pasado se dijo que no debían hacerlo, únicamente porque estaba otra persona sentada ahí y uno era oposición. Por eso yo creo que es fundamental cuidar la coherencia. Y por eso, a mí me ha salido un troll center, curiosamente de gobierno, esta red de tuiteros democráticos, cuando respondí precisamente la entrega del proyecto en la Asamblea, porque dije lo que me preocupaba, que es lo que les estoy diciendo a ustedes, que habrá que ver primero si realmente se complementan las funciones, si no se abandonan las funciones principales de los militares, que están básicamente reducidas al control de la frontera, en donde no se está haciendo un buen control ni del tráfico de armas, ni del tráfico de personas, ni del tráfico de drogas. Pero además hay que entender una cosa: en ninguna parte del mundo, ni en el Ecuador ni en otro país, un militar dispara. No, yo no he visto jamás un militar disparando en temas internos. Entonces, pensar que con esta reforma van a disparar también es absolutamente irreal. Bueno, hay más aristas a esto, ¿no? Luis Fernando o Fernando trae a colación ese video que se viralizó cuando el propio Guillermo Lasso estaba en contra de las enmiendas. ¿Por qué estaba en contra de las enmiendas de Lasso en esa época? Claro, porque la propuesta venía de Correa. Entonces estaba todo mal, ¿no? Cuando Correa y las enmiendas y el correísmo decía: ¿por qué no hacemos que los militares acompañen a la policía? Por lo menos acompañen. Ahora, hay otro dato, ¿no?
nos estamos haciendo la idea como que los militares van a estar en las calles, ¿no? Parece ser simplemente un acompañamiento, es decir, no es que va a haber una actividad totalmente participativa, ¿no? de los militares. No va a ocurrir eso. Pero todo le regresa al presidente de la República estar en contra de aquello en esa época y hoy venir y aplicar y pedir, pero con toda ese teatro innecesario, ¿no? Veamos qué opina sobre estos narcocandidatos que también se denunció, pero sin decir nada más que palabras. Esa, digamos, es esta dialéctica, entiendo, promovida por un secretario de comunicación mucho más inteligente que los anteriores, al menos están pensando en algún escenario para no seguirse enterrando, pero claro, no deja de ser una lógica perversa y que además se la propone sin pruebas, ¿no? Yo le escuchaba, no sé si al ministro del Interior o alguno de estos ministros o al propio presidente decir que tienen, la inteligencia les ha dicho que hay narcocandidatos. Pero uno no puede decir eso si no va con la denuncia, pues, claro. Porque el supuesto narcocandidato está en este momento inscrito. Va a hacer campaña en menos de un mes. Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que gane o que pierda para decirle este es un narcocandidato? Fue un narcocandidato. No tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, esa dialéctica perversa de decirte los buenos y malos la hemos visto muchas veces. No está bien porque en el divide y vencerás, como le digo, sobre todo la verdad es la primera calamidad. Pero esa es la lógica, el gobierno se la ve, la reforma constitucional va hacia allá, las propias preguntas de la consulta, si usted se pone a revisar, no como político, incluso como abogado, qué tanta eficacia van a tener, y muchos lo han dicho ya, realmente no va a tener en la práctica nada, ni siquiera la extradición, porque la extradición significa que haya el mismo delito con la misma conducta en otro país y que además del país al que se quiere extraditar a una persona tenga interés en esa persona, quizás no tiene interés ¿cómo es? En un traficante de drogas pequeño, ¿no? Quizás quieren solo los peces gordos, pero esa es un poco la lógica del gobierno, la ha instalado comunicacionalmente, va a ser así la campaña, pero los ecuatorianos yo creo que son inteligentes y se van a dar cuenta también ya para tomar su decisión final, ¿no? Esteban, así que tema. Yo estoy hablando del papá. Luis Fernando es el papá. Perdón, ñañito, pero es tu papá, ¿no? Es tu papá. Este man es Esteban. ¡Esteban! Interesante lo de Esteban. A producción, por favor, ubíquemelo a Esteban, a Stewart, para entrevistarlo. Me parece interesante el hecho de que se vayan explicando un poco lo que hay detrás de la consulta y vea lo que dice particularmente de la extradición, que es lo que están utilizando los troles y las granjas de troles que maneja el gobierno, diciendo que los que se oponen son narcotraficantes. Pero lo dice Esteban, que además es abogado, y dice, sí, pero eso tiene condicionantes, y si el país donde radica no le da la gana, porque no le interesa, porque no lo quiere, no se va a extraditar. Así que, manipulación. Por ahora, mis queridos amigos, por ahora. Se acabó. Free drinks in the house.